ver algún resumen o algo. Bueno, no, si querés, empezamos con la segunda parte ya. Si de los clásicos Ah, ya bueno, tenés todas tus dudas, acá sí, sí. está la primera parte de Marx, con conceptos que me parecen esenciales, pero si lo tenés, pasa que Marx es un montón, pero como que ya lo vimos en otras materias, entonces me imagino que se te hace más liviano, ¿no? Sí, 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 por Bien, eso. vamos con los otros. Entonces, yo de la segunda parte no te puse todos los autores porque la verdad que son un montón. Es Ujú, la verdad. Son muchos y sí. hay unos que son muy anecdóticos y hay muchos que seguramente viste en clase, porque yo también hice con Javier Gentilini los Mm, viernes, que no sí. entran, que no están en el programa. No, es verdad, literal. Erickson, ponele. Así que bien, yo agarré los que me parecen como más esenciales. De Freud Ujú. me dijiste que ya estuviste leyendo. Bien, Sí, entonces me sí, imagino que ya viste los puntos importantes de Freud, que son el aparato psíquico, el yo y el superyo, que el yo sí. es esta expresión, expresión del propósito vital del individuo, la expresión psíquica de las pulsiones del cuerpo, que el yo, Ujú, el cual dispone de los movimientos voluntarios, que tiene la tarea de administrar esas pulsiones del ello, y el superyo, que es la instancia psíquica que se forma durante el crecimiento y durante esta dependencia hacia los padres durante la infancia. sí. Eso está como muy claro en los textos de Freud. Después siento que se complica quizás más cuando aparece la diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo, que es esencial para poder entender quizá un poco esta tensión que viven las vidas que hay en las vidas en sociedad. El yo ideal es la posibilidad del cambio, el buscar ser Mm, aquello que uno desea independientemente de qué es lo normado. Y después tenemos al ideal del yo, que es la construcción de lo propio en atención a lo exigido por la sociedad. Es lo ujú, consagrado culturalmente y ellos van a estar en constante tensión. Entran en conflicto cuando el yo ideal amenaza al orden o a lo establecido con su pretensión de cambio, pero el yo ideal tiene es una intrínseca pretensión del cambio. ujú, Entonces, a partir de esto se empieza a hablar de la supervivencia social. La supervivencia social implica una vida en comunidad. Todos necesitamos de la supervivencia social y todos tenemos, por ende, una búsqueda de pertenecer al orden para poder protegernos a nosotros mismos, ya que la vida en sociedad nos da certidumbre. Hay una reciprocidad de la conducta porque tenemos un imaginario social, un conjunto de significaciones a partir de las cuales nos constituimos todos como un grupo. ujú, Eh, entonces, las sociedades, Freud va a establecer que hay como una doble, una doble función, porque la sociedad, por un lado, nos va a contener, pero por otro lado, ujú, nos va a reprimir. La contención es la contención de la energía pulsional, porque se va a permitir la satisfacción de las necesidades, como una continencia que va a permitir la sociabilidad, pero esta sociabilidad es incompleta e imperfecta, ya que al mismo tiempo las sociedades ejercen la represión, la prohibición sí. social, ya que no somos universales, hay una falta de universalidad en las pseudoespecies, y entonces se va a dar este conflicto del yo ideal con el ideal del yo. Se nos va a imponer un ideal del yo. Ujú, Este conflicto identificatorio que se va a generar, una desarmonía al interior nuestro por esta vida en sociedad, no va a coincidir plena, no, va a hacer que no haya una coincidencia plena entre el mundo interno con el mundo externo. Y esta desarmonía se establece que ya empieza desde un primer momento, en el nacimiento. Freud no hace hincapié en esto, el que se hace hincapié en esto es Erikson, que sí, no que Erikson me imagino que lo viste mucho en clase, es algo que se ve mucho con Gentilini, sí, sí, ¿no? sí. Sí, las diferentes Las, etapas. las distintas etapas, bien. Después, otro texto central que me parece clave entender es el de Thurbon, Sí, que él va a definir las ideologías. Yo acá voy a tirarte centros. Si quieres saca notas dale. o algo así, porque son textos que son un quilombo. Son Sí, aparte, difíciles. más que nada cuando citan a otros autores, viste que Terron cita al Tusser, entonces es como bueno. Sí, 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 te empezás a confundir. Yo cuando Sí, estudié a sí, Terborn, sí lo estudié con respecto al Tusser, ¿no? Estas coincidencias y estas diferencias, pero acá en el Power te claro. puse ideas de Terborn. Te los puse No, solo. mejor, más claro. Está bien. Así lo tenemos a él.
Pero Dale. bien, así que estoy cantando igual, que en qué coincide con Althusser y en qué no. Él Está va bien. a definir las ideologías como procesos sociales. Son procesos sociales que se superponen, compiten, chocan, se hunden o se refuerzan. Y claro, para él las ideologías no son sí o sí falsa conciencia, un sistema Ujú. falso que siempre somete. En esto se diferencia con Althusser. Pero las ideologías pueden generar revolución. Las ideologías, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Funcionan a partir del sometimiento o dominación de un sujeto. ¿Por qué? Porque la ideología interpela individuos, que serían los sujetos con minúscula, y estos Ujú. sujetos se van a reconocer entre sí y van a reconocer a un sujeto referencial, este sujeto con mayúscula, que es como, claro, este sujeto al cual se deben, y al mismo tiempo se van a autointerpelar para asegurarse la garantía de que aquello que creen, aquellos valores en los que está basada su ideología son así. Entonces, claro, se va a armar un circuito colectivo con un eje referencial que tiene el sujeto con S mayúscula. En esto coinciden tanto Althusser como Cervón. Como que siempre hay Sí. un sometimiento o dominación, siempre está este circuito colectivo, esta interpelación mutua entre los sujetos y esta autointerpelación que se hacen a sí mismos y una interpelación a partir del reconocimiento de un sujeto referencial. Eso siempre. Ujú. El tema es que, claro, para Althusser esto es dominación fija, siempre es un sistema falso que lleva al sometimiento. Pero para Atherborn, Ujú. no, si bien funciona así es como funciona la ideología, esto no siempre va a ser así. Como que la ideología permite la organización, el mantenimiento o la transformación de un poder en la sociedad. Entonces puede haber transformación, o sea, puede haber conservación, pero también puede haber Ujú. transformación o revolución. La Sí. ideología tiene un carácter dialéctico, es un proceso simultáneo de sometimiento y cualificación, porque por un lado cualifica el orden y su determinada ideología ordena, prohíbe o favorece ciertos impulsos y capacidades. Esto es sometimiento, porque, claro, no, se nos va a otorgar una vida material a partir de la cual podemos actuar de determinada forma o no. Pero al Ujú. mismo tiempo hay una cualificación de ciertas personas para asumir y realizar el repertorio de papeles que a ellas les corresponden, como que se nos cualifica la ideología, nos dice cuál va a ser el papel de cada uno. Y esta cualificación puede derivar en una actitud conservadora o una actitud reformista de un agente del cambio social. Las ideologías son útiles para el cambio social. Lo que le dice Therborn a Althusser es, pará, no siempre la ideología lleva al conservadurismo, no siempre la ideología lleva al mantenimiento del orden vigente. A veces Sí. la ideología misma puede cualificar a los sujetos como agentes del cambio social. Eh, Después te va a hablar de tres formas en las que, claro, tres modos fundamentales de interpelación ideológica, que son el mundo reconocido y el no reconocido, el juicio valorativo de cada uno y la Ujú. posibilidad fáctica. Eh, Estas quizás las podés relacionar con las etapas de Erickson, estas están muy claras en el texto de Sternborn. Sí. Después, cuando se empieza a complicar, es cuando empieza a hablar de que, bien, que la ideología va a permitir la constitución de la subjetividad humana. Hasta ahí vamos bien. Es Ujú. decir, nos va a permitir constituir el ser en el mundo como sujetos conscientes. Pero en ese ser en el mundo va a haber un clivaje. Este clivaje que va a haber bien, este clivaje que va a haber va a ser un doble clivaje al mismo tiempo. Por un lado, vamos a ser, que es una Sí. subjetividad que refiere a lo existencial. Es decir, claro, subjetividades que refieren a lo histórico. Y en el mundo también va a implicar un clivaje, que es el clivaje inclusivo o posicional, que acá, a partir de esto, se van a derivar los tipos de ideología. Entonces, claro, esto es toda una introducción, que es un lío, que te dicen, Ujú. bueno, somos seres en el mundo. Entonces, somos seres, somos subjetividades, que podemos ser seres existenciales o históricos. Ujú. Existenciales porque somos individuos sexuados en un momento determinado en el ciclo de nuestra vida, o históricos porque somos personas que existen solo en algunas sociedades humanas y en un determinado momento de la historia humana. Y después en el mundo tiene el clivaje de inclusivo o posicional, porque inclusivo es cuando sos miembro de un mundo significativo y posicional es cuando estamos ocupados en determinado lugar en el mundo en relación con otros miembros del mismo. Sí. Entonces, sí, después de todo
todo este lío de estos dos clivajes que se forman, van a conformarse 4 dimensiones de la subjetividad humana. Y estas 4 dimensiones de la subjetividad humana, es decir, si una persona tiene esta subjetividad existencial o histórica, o si una persona tiene la subjetividad inclusiva o posicional, se conforman 4 tipos de interpelación ideológica. Ahora esto sí te canto bien los significados. Tenemos la ideología de tipo inclusivo existencial, Sí. que va a proporcionar significados relacionados con la pertenencia al mundo, es decir, significados de la vida, de la muerte, del orden natural, y claro, se va a hablar de un mundo conocido general, porque es existencial. Esta ideología atañe a lo que es la vida, qué es lo bueno, qué es lo malo, la posibilidad de la existencia humana, son existenciales, pero al mismo tiempo son inclusivas. Es decir, que atañen a todos los seres humanos que habitan en el ámbito del mundo. ¿Qué podemos identificar en este tipo de ideologías? A las mitologías, a las religiones, a los discursos morales. Son inclusivas, están todos los seres humanos incluidos en esta ideología y al mismo tiempo existenciales porque hablamos del mundo conocido general, hablamos de lo bueno, lo malo, de todas generalidades. Pero después tenemos a la ideología de tipo inclusivo histórico, donde los seres humanos se constituyen como miembros conscientes de mundos sociohistóricos. Entonces, claro, estamos indefinidos, estamos establecidos como tribus, pueblos, etnias. Tenemos demarcaciones y definiciones que se superponen, compiten y chocan. Y este tipo de ideologías van a estar relacionadas con la definición de una línea entre la pertenencia y la no pertenencia. Va a haber un ellos-nosotros. Porque de vuelta, son inclusivos, estamos hablando de todo el mundo, atañe a todos los seres humanos, pero somos conscientes de que nuestra ideología divide a un ellos y un nosotros. Nuestra ideología atañe a nosotros, que somos una tribu, somos un pueblo, somos una etnia. ¿Vamos bien? Después tenemos a la posicional existencial, que somete y cualifica a alguien para una determinada posición dentro del mundo al que pertenece. Entonces, esta ideología van a constituir formas sujeto de individualidad, por ejemplo, la masculinidad, la feminidad, la edad o el envejecimiento. Se le dice a uno quién es por contraposición a los otros. Hay aspectos más importantes de la estructura de la existencia humana. Yo, otros, masculinos, femeninos, los ciclos de la vida, son posiciones distintas que siempre existieron. Entonces, posicional, porque este tipo de ideologías nos va a hablar de nuestra posición en el mundo, nosotros que ocupamos un determinado lugar en el mundo, pero existencial, porque hablan de diferencias que siempre existieron, que existen a lo largo y a lo ancho del mundo. Son ideologías que establecen a cada forma sujeto lo que es bueno y lo que es posible para él, según esta diferencia, que es una diferencia que atañe a todo el mundo. Entonces, sí es más o menos ser femenino masculino, otro yo, ser joven, ser bebé, se entiende, ¿no? Es como que apuntan más a eso. Después tenemos el tipo posicional histórico, que son posiciones que ocupan los seres humanos en los mundos sociales históricos. Entonces son posiciones que, claro, se dan únicamente en términos de diferencias, es decir, con una graduación jerárquica, y a partir de una serie de criterios de competitividad, conflicto frontal, complementariedad. Son ideologías que van a integrar a miembros de una familia en una estructura de familias, habitantes de una determinada localidad dentro de un modelo más amplio geográfico, gente con determinado estatus educativo, etc. Como que son ideologías que lo que buscan es agarrar estos seres que forman parte de un mundo social histórico específico e integrarlo en estructuras. Están relacionadas como un modo de organización económica, social o política, que van a modificar la visión con respecto a los roles o posiciones que siempre existieron. Bien. Son medio ambiguos, pero hay buenos ejemplos en el texto. Se pone a hablarte de los tipos y hay buenos ejemplos en el texto. Yo sé que es como medio un quilombo, pero bueno. Eso entonces es Thurborn,
que, nada, tenemos los tipos, esto es muy importante, los tipos seguramente lo pregunten. Bueno, el doble carácter de la Sí. ideología que cualifica y somete, hace foco en eso. Y no te mates tratando de entender quizá los dos clivajes del ser en el mundo, como sujetos Ujú. conscientes, pero sí tenés que saber esos clivajes porque es lo que va a explicar estos tipos de ideologías que existen. Sí. Después tenemos a Hinkelhammer, que es un poco más largo. Y también es un re lío, pero no está tan mal. Podría ser peor. Ok. Bien, él Sí, de va a definir. Hinkelhammer no tengo nada, así que Bien, vamos. Hinkelhammer va a establecer la ideología como un pensamiento comprometido que puede ser conservador, reformista o revolucionario. Como que establece que la ideología siempre lo que va a implicar es un compromiso. Y este compromiso es con una meta final, un escenario futuro que tiene una expectativa que está excedida de nuestra realidad actual. Porque es como una meta que es total, universalista, un paraíso en la Tierra, un concepto límite, le va a decir Hinkelhammer. Esta meta es un concepto límite que rebasa la condición humana misma, no se puede llegar a eso. Es como Hinkelhammer diría que la sociedad comunista de Marx es un concepto límite. Como el claro. ser humano es imperfecto, nunca vamos a alcanzar tal estado de total armonía, entonces Mm. nunca lo vamos a, nunca vamos a estar ahí. Así se conforman dos campos de la ideología. Una dimensión trascendental, que es esta dimensión ilusoria, es la dimensión de la meta total, donde existe únicamente en términos ideales, y una dimensión tempoespacial, que es la dimensión histórica. Es esta coordenada en la que podemos situar escenarios que pueden suceder de verdad. Esta es la parte factible de la ideología. Ujú. Pero las dos van a estar divididas por distintas barreras de factibilidad. Tenemos a la dimensión espacial temporal, la segunda dimensión de la ideología, donde las dos factibilidades que la van sí, que la van a dividir, las dos factibilidades que la van a atravesar son la factibilidad técnica y la histórica. La técnica es la meta que tenemos con respecto al mundo natural exterior. ¿Es Ujú. posible poder hacer esto en este momento? ¿Tenemos la tecnología necesaria? Y es relativa, porque claro, la factibilidad técnica es un tema del progreso. Vos no sabés si en 100 años se va a inventar una tecnología, se va a desarrollar una tecnología tal que te pueda permitir alcanzar lo que quieres alcanzar. Y Ujú. después tenemos la factibilidad histórica, que es qué puede lograrse discursivamente con las condiciones sociohistóricas de este marco tempoespacial. Entonces, claro, la diferencia entre lo factible y lo no factible es relativa también, porque es una diferencia gradual con lo que el avance de la historia puede llegar a generar. Vivimos una contingencia, entonces nunca sabemos si en un futuro podemos lograr discursivamente algo que actualmente no interpela a nadie. Pero esas son dos factibilidades que atraviesan a la dimensión espaciotemporal. Ok. Después tenemos la factibilidad lógica que afecta a los dos campos. Esta factibilidad, a diferencia de las otras dos de las que hablamos, es una factibilidad principal, no es relativa. Porque si un grupo no es lógicamente factible, no lo va a ser en un futuro. ¿Y qué es la factibilidad lógica? Es la coherencia lógica del cuerpo ideológico. Es, claro, es la condición de posibilidad para que haya una ideología, para que haya una identidad. Ujú. Porque sin coherencia lógica no va a haber un cuerpo ideológico. Ujú. Y por último tenemos a la factibilidad trascendental, que es la factibilidad con la que se piensa la realización del concepto límite. El concepto límite nunca se va a alcanzar, es totalmente ilusorio, pero Sí. el funcionamiento del pensamiento ideológico es trascendental. O sea, es la forma, factibilidad trascendental es la forma en la que uno va a pensar, en la que se Ok. autopercibe la ideología, el fin lineal de la acción humana. Entonces, si bien nunca se va a materializar, uno juzga con esta factibilidad trascendental a la meta final de una ideología. Después, lo que va a hablar Hinkelhammer, que es muy importante, es cómo funcionan las ideologías para poder enmarcarse en una sociedad. Y va a Ok. hablar de dos modelos, el modelo de adaptación simultánea y el modelo de adaptación sucesiva, que son importantes.
El modelo de adaptación simultánea es este modelo que lleva a la ideología, que es intrínseco a la ideología, que es de la dinámica dialéctica entre un orden institucional y un orden espontáneo. Un orden institucional es un orden, el orden vigente, el orden que existe. Y es un orden que va a ser, que busca afirmarse a sí mismo y va a ser negado, va a ser cuestionado por un orden espontáneo, que es el orden deseado, que no tiene, es un orden deseado sin elementos represivos, es este orden de la meta final, que es una oposición movilizada en el campo histórico, pero que busca la consecución de la meta final, una combinación de los objetivos de distintos grupos que se oponen al orden vigente y que buscan establecer su propio orden. Eso es el orden espontáneo. Muchos grupos queriendo establecer sus metas finales. Y la dinámica que se va a dar entre este orden institucional vigente y el otro es la dinámica dialéctica, porque mientras el orden institucional vigente busca su afirmación, el espontáneo lo va a negar. Y la confrontación, la negación de la negación, va a dar lugar a una síntesis, que es un segundo orden institucional. No va a ser el mantenimiento del orden vigente, pero tampoco va a ser una transformación total hacia la meta final. Es como un estado de posición que siempre va a estar puesto en jaque por otro, porque se va a conformar un segundo orden institucional que todavía no va a ser este orden que se corresponde con las metas finales de todos estos grupos y sus ideologías, entonces va a volver a ser puesto en jaque, va a volver a ser puesto en cuestionamiento por otro orden espontáneo. Y la negación de la negación, este choque entre ellos, va a dar como síntesis un tercer orden institucional. ¿Qué significa esto? Que claro, nunca vamos a alcanzar la perfección, siempre va a llegar un nuevo orden espontáneo para negar el orden vigente, y por esto este modelo de adaptación simultánea va a dar lugar a un modelo de adaptación sucesiva, una eterna sucesión de órdenes institucionales. Y por último, esto igual está claro en el texto, Hinckler te va a hablar de un problema triple de las ideologías. Entonces te va a hablar de una estructura de primer grado, a partir de la cual, claro, va a haber unas ciertas reglas, pero unas reglas universales interpretadas del modelo de equilibrio de las reciprocidades. Como se está entendiendo muy abstracto, lo que te va a hablar Hinckler entonces es cómo a partir de una estructura de primer grado con unas reglas universalistas de estos modelos que estamos proponiendo, que es una base es una base de ideales muy generales, de igualdad y de libertad, cada vez se va a hilar más fino la ideología y se va a generar un triple problema. ¿Qué es lo que va a hacer que nunca se pueda alcanzar esta perfección? Cuando te habla del problema triple de las ideologías, lo que te va a contar es por qué siempre va a haber un nuevo equilibrio que va a ser una forma de orden institucional y va a haber una eterna sucesión, y siempre va a haber una imposición coercitiva y nunca se va a alcanzar este orden armónico que se busca alcanzar. Después, estos me parecieron los autores clave. Freud, Terborn y Hinkelhammer me parecieron los autores claves de la parte de psicoanálisis y de la ideología. Y después ya hay textos de Rodríguez Sánchez, bueno, el texto de Caes que habla del polisomórfico y polomomórfico, en eso quizá tendrías que hacer énfasis también. Después el de Alonier, que habla de la alienación, no sé si haría tanto foco, me concentraría en los de Rodríguez Sánchez, cuando te habla de los rituales sociales, de la significación, campo psíquico grupal de Caes, sí. Esos temas. Sí, ¿tenés alguna duda específica que te acuerdes? No, la verdad que no, sobre eso no. Bien. Tengo los apuntes de la clase y eso, porque los claro, nombraba. tenés todos los apuntes de la clase y de los teóricos, ¿no? Sí. Bien. Igual cuando lo leas, si tenés alguna duda, me puedes escribir, no hay problema. Por último está la parte de la teoría de la dependencia que a mí, no sé a vos, a mí me resultó la más sencilla. Como que me gustó bastante, porque es la que está como más relacionada quizá con lo que ya veíamos en otras materias. Igual te hacemos medio un repaso por arriba de los autores que creas. Dale, genial. Bien. Entonces Furtado te va a hablar de la teoría de la dependencia y va a definir a la dependencia
de una forma muy particular, como que rompe mucho con lo que definen otros autores a la dependencia. Para él la dependencia es la adopción de pautas de consumo modernas de los países centrales, sin la correspondiente acumulación del capital y progreso de los métodos productivos. Como que te llama mucho la atención, porque Ujú. él va a definir a la dependencia como una incompatibilidad en la reproducción de pautas de consumo de países céntricos con el grado de acumulación para poder llevar adelante ese patrón de consumos. Como si, a mí me llama la atención porque es como si la responsabilidad cayera en quienes están, claro, los dependientes, aquellos Mm, que adoptan estas pautas de consumo. claro, Va a definir, sí. va a establecer que en Latinoamérica, en general, hubo tres etapas. Un modelo agroexportador desde el siglo XIX hasta el siglo hasta 1930, Ujú. donde la división internacional del trabajo estaba impuesta por los países que encabezaban la revolución industrial. Entonces, bien, ahí está la teoría de las ventajas comparativas que se hace hegemónica, donde se establece que, bueno, aquellos países que no tienen las ventajas comparativas van a ser los países periféricos y van a ser aquellos países que exporten los productos primarios, y los países que sí tienen el desarrollo industrial van a ser aquellos que exporten productos manufacturados. Las clases dirigentes o las élites de estos países periféricos tienen una estrategia cosmopolita para consolidarse como élites, que es Ujú. paralelizar e imitar a las pautas de consumo de las élites centrales. Sí. Entonces, van a ser unas élites ascetistas, como la define el autor, que Sí. dice que va a haber una gran acumulación por el excedente sin la necesidad de reinversión, porque todo lo que ganan lo van a gastar en esta búsqueda de paralelizar e imitar a las élites de los otros países. Este gran margen para la capacidad de importación de productos de los países centrales para imitar su consumo. Y el problema es que este consumo suntuario de las élites centrales, sin su nivel de acumulación y de reinversión, porque las élites de los países centrales tenían un cierto consumo, porque tenían una cierta inversión, tenían una Ujú. cierta acumulación detrás, va a hacer que, claro, estas élites periféricas pretendan para sí un nivel de vida que no pueden costear y que no inviertan en su país. No va a haber inversión, todo va a ser gastado en el ocio, en esta búsqueda de imitación. Ujú. Y ahí ya empieza Furtado a hacerse como que ahí ya empieza a estar condenado a estos países periféricos sin una acumulación necesaria, sin la reinversión de las élites de su dinero. En 1930 se lleva a la crisis financiera, una crisis de sobreproducción en los países centrales. Se cierran sus economías y se abren las oportunidades para que los países periféricos lleven adelante una industrialización por sustitución de importaciones, una industrialización liviana. Ujú. Y acá es cuando el problema se pone fulero. ¿Por qué? Sí, vamos a producir bienes de consumo previamente importados, se va a generar trabajo para las masas, por ende van a aumentar sus ingresos y se va a atender al consumo de masas. Va a haber una diversificación y una introducción en el mercado de consumo de las masas. Las masas ahora, las masas periféricas, van a adoptar las pautas de consumo de las masas de los países centrales. Entonces hay una Ujú. elevación de las condiciones de vida de las masas y una incorporación al estándar de vida de las masas. Ahora, parte de su estándar de vida es este consumo de las masas de los países centrales. Ya no son las élites las que paralelizan e imitan los consumos, sino que son las masas. Y es muchísimo más difícil cumplir con las... es mucho más difícil negarle a las masas algo que ya están acostumbrados, algo que ya forma parte de su estándar de vida. Ahora no queda más que seguir con el patrón de consumo que ahora se extendió a las masas. El problema se acentúa porque sigue habiendo incompatibilidad, sigue sin haber correspondencia entre las pautas de consumo con la acumulación de capital que hay en Latinoamérica. Porque el sustento de la industria Ujú. liviana requiere de industria pesada, entonces todavía seguimos dependiendo y ahora dependemos más porque para poder cumplir con estas expectativas de la masa, para poder darle lugar al estándar de vida que ellas tienen por sus nuevos patrones de consumo, no se puede dejar de industrializar. Entonces se tiene que seguir industrializando, se tiene que seguir exportando industria, más capital Ujú. de los países centrales. Entonces se va a reforzar la dependencia cada vez más. Y acá es cuando Furtado habla de dependencia estructural. Ujú. Después tenemos a la tercera etapa,
porque no se pudo sostener esta industrialización por sustitución. No, se necesitaba cada vez una mayor tecnología sofistificada, una aceleración del progreso técnico que no pudo afrontar Latinoamérica esos procesos, y se lleva a una tercera etapa, que es la de modernización industrial o reprimarización. Fue a partir del 50-60 con el desarrollismo. Entonces va a haber una relocalización de las grandes empresas internacionales y ellas van a penetrar en las economías periféricas. Ujú. Claro, la inversión externa va a estar en el auge en Latinoamérica, y va a haber endeudamiento y un enraizamiento de la dependencia en el sistema productivo. Claro, ahora ya no solo dependemos de los países centrales para importar capital, sino que ahora Ujú. dependemos para producir y punto. Estamos endeudados y nuestra misma producción en general va a depender de los países centrales. Desarrollo de industria de base, y cuanto más desarrollo capitalista, más dependencia vamos a tener. En esta tercera etapa también va a haber una precarización de las condiciones de los trabajadores y los asalariados, Sí. y estas condiciones que se habían elevado ahora van a volver a disminuirse, y para aumentar la inversión se va a llevar adelante una redistribución regresiva, entonces va a aumentar la explotación. Lo que concluye el autor es que nunca se va a superar el subdesarrollo, porque, claro, las raíces del subdesarrollo están en la dependencia externa, y eso Ujú. siempre va a implicar explotación interna. Y el aumento de la tasa de crecimiento de un país agrava el subdesarrollo, porque va a agravar a las distintas sociedades, a la desigualdad en las sociedades y a la dependencia, ya que se va a intensificar el influjo de pautas de consumo centrales incompatibles con la acumulación de capital. Eso es Bien. Furtado. ¿Vamos bien con esto? ¿Tenés alguna duda? No, no, todo bien. Bien. Después tenemos a Lechner, que ella va a hablar de que va a empezar el texto hablando de que entiende al Estado con un sentido amplio. Es decir, que el Estado es una combinación de fuerza coercitiva, dominación, con hegemonía. Es decir, fuerza del consenso, de un sentido común. Y claro, ella va a identificar en Latinoamérica una crisis del Estado, porque hay una disgregación de la unidad del Estado. Ve que el Estado es pura dominación y no tiene hegemonía. Ujú. No pudo desarrollar hegemonía. Y esto se lo adjudica a un fracaso de las élites para controlar el desarrollo social. O hacen un uso frecuente de la coerción, de la dominación, porque no se puede Ujú. llevar adelante una conducción política que genere consenso. ¿Y por qué es esto? Porque no se pudo desarrollar completamente la industria. Nunca hubo un desarrollo de un modelo de producción completamente propio. Nunca pudo haber una capitalización completa, ya que no se alcanzó una praxis común productiva, y no se pudo establecer un interés general, un horizonte general al que toda la sociedad apunte. En los países de Latinoamérica hay una heterogeneidad productiva, y eso genera heterogeneidad superestructural, es decir, Ujú. conflictos ideológicos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Escuché como un... Ah, genial. Bien, entonces, claro, si no hay homogeneidad estructural, superestructural, los conflictos se van a agudizar, y encima va a haber como esto, lo que habla la autora es que va a haber una agudización que va a estar agravado por el clivaje étnico-racial, y como que son conflictos que se van a sobreponer todo el tiempo encima de otros, y va a hacer que haya reivindicaciones dispersas y fragmentadas, no va a haber reivindicaciones que se encuentren unidas, y por ende el Estado tiene que llevar adelante dominación y no puede generar consenso ni lógica de sentido común. Ujú. Una crisis económica y política que se remiten entre sí todo el tiempo. Pero la autora quiere encontrar de dónde surge esta crisis político-económica que todo el tiempo vuelve a resurgir, y encuentra en el origen lo que habíamos dicho, que no se hubo un desarrollo completo de la industria, no puede haber un desarrollo completo económico, no puede establecerse una praxis común. Y
¿Cuál es el problema de qué es lo que nos está llevando a que no pueda haber una praxis común? Es la dominación periférica. Hay como, o sea, hay una hegemonía externa, ideológica, económica y militar, y una Ujú. dominación interna que se va a traducir en términos de gobiernos militares autoritarios, que son autoritarismos, y todo esto se debe a una hegemonía externa de este proceso del capital a escala mundial. Esta Ujú. relación centro-periferia de la que hablábamos con Furtado, con la teoría de la dependencia. Porque hay un doble movimiento de inserción subordinada y de marginalidad relativa, donde en términos nacionales, como que sí, estamos insertados en la división del trabajo, tenemos una relación regional de exportación, pero estamos en desventaja. Y al mismo Ujú. tiempo participamos en ciertos niveles o instancias de producción global, que podría decirse que es un progreso para nosotros, para los países del tercer mundo, pero hay una mundialización del consumo y transversalidad en la sociedad del progreso global del capitalismo. Entonces estamos en una desventaja, pero al mismo tiempo con estas instancias de producción global, el capitalismo se sigue ampliando y se logra una hegemonía del proceso mundial de los países centrales capitalistas. Se impone al capitalismo. Entonces, cuando se desarrolla el capitalismo, se dice que se está desarrollando el mundo de forma global. Pero el desarrollo del capitalismo no es más que el desarrollo de los países centrales. Y Ujú. los países periféricos cada vez están en peores condiciones cuanto más se desarrolla el capitalismo. Pero bueno, esta ideología de el progreso de uno es el progreso de todos. Ujú. Ante esta imposición, lo que va a pasar es que la industrialización que va a haber en los países de Latinoamérica, en los países periféricos en general, es una industrialización teledirigida. Es un proceso social de producción en Latinoamérica cuya dinámica es externa a la región. Una modernización industrial de empresas multinacionales bajo el comando de las metrópolis. Entonces sí, te vas a desarrollar industrialmente, pero bajo mi ala, Ujú. bajo sí, el ala de las metrópolis, el control de las metrópolis. Entonces nunca nuestra industrialización va a estar dirigida a la satisfacción de las necesidades sociales y objetivas de los países de Latinoamérica, sino que la industrialización va a implicar una reproducción de las relaciones capitalistas a escala de un sistema capitalista integrado mundialmente. Como que nunca vamos a responder a nuestras propias necesidades, sino que siempre estamos respondiendo a las necesidades de este capitalismo global, este capitalismo que progresa y que implica el progreso de todos. Ujú. De esta forma, va a haber un sometimiento del desarrollo de las fuerzas productivas de la región al interés del capital privado. Entonces seguimos el capital privado al mercado mundial, hay una satisfacción de las necesidades requeridas por el proceso de acumulación mundial que va a generar que haya una disminución de la importancia de la clase obrera, un favorecimiento de la burocracia administrativa, entonces un proceso de autorrepresión, una estrategia contrainsurgente. Vamos a reprimir a nuestra propia sociedad en orden de que el Estado se vuelva un Estado tecnocrático con sí, 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 estamos insertos en el sistema mundial, pero estamos insertos de forma subordinada y un Estado autoritario, donde, claro, mediante el autoritarismo se va a imponer la internalización de las relaciones capitales de producción. Un autoritarismo excluyente. Y ahora, acá la autora hace una diferenciación que está muy clara en el texto, así que cuando lo leas la vas a encontrar fácil, entre nuevos autoritarismos, que son estos autoritarismos que surgen por la industrialización teledirigida, unos Ujú. autoritarismos que implican un retroceso de los derechos sociales, que son socialmente excluyentes, y los diferencia de los viejos autoritarismos, que serían los populismos, que eran autoritarismos con carácter incluyente. Y para terminar, ya me estoy quedando sin voz, es, tenemos el texto de Rodríguez Sánchez, que este es un Rodríguez Sánchez que sí entra, que Sí. este sí está en el programa. No, pero están muy buenos los textos de Rodríguez Sánchez, solo capaz son medio eh, intrincados. Ujú. Lo que va a hacer es un análisis de la teoría de Gramsci aplicándola en Argentina. Y va a tomar conceptos teóricos como el de bloque hegemónico, crisis hegemónica, las posibles salidas de una crisis hegemónica, y va a hablar de cómo en Argentina se fue dando todo esto.
Él dice que en Argentina nunca se conforma un bloque hegemónico y que tenemos un modelo histórico dependiente de desarrollo, porque nunca, al no haber Ujú. nunca un bloque hegemónico, nunca hubo, tomando palabras de Lechner, una praxis común. Nunca se pudo conciliar el desarrollo económico con la integración social, porque desde los comienzos de la historia del país hay dos proyectos en pugna de grandes coaliciones. Hay un retraso de la evolución de la estructura económica que impide servir de base material adecuada a la conciencia política y social. Entonces hay un empate hegemónico que es dos grupos cuya correlación de fuerzas se encuentra en un marco paritario. Tenemos a los bandos en pugna, primero un proyecto de un país productor de commodities, que son como este bando mercado externista, y después tenemos al proyecto industrial nacional popular emancipador, ¿no? Donde Sí, se busca, es un proyecto mercado internista. Y estas son dos grandes fuerzas, que es por un lado la burguesía agraria tradicional con los intereses internacionales en contra de la alianza popular de los sectores obreros o asalariados organizados y las pymes, van a estar en pugna y ninguna va a poder imponer su proyecto y ninguna va a dejar que el otro desarrolle su proyecto. Van a estar controlando el rumbo de la exportación, mientras que otros tienen un gran poder de presión. Lo que establece el autor es que, bien, el país se basa en un movimiento pendular donde nunca se termina de desarrollar un modelo producto de esto, sí. y el clivaje peronista-antiperonista va a ser esencial en este empate, porque va a ser lo que impida que un sector que no se siente identificado con el peronismo pueda pasarse al otro proyecto. Quizás hay grupos que se encuentran dentro del proyecto mercado externista, aunque no les convenga, solamente porque el clivaje peronista-antiperonista está jugando un papel muy fuerte en estos dos Ujú. proyectos en pugna. Y da la introducción al texto de Villarreal, que es que este empate hegemónico se ve como un empate del cual no tenemos salida hasta la dictadura del 76, donde la dictadura del 76 viene a disciplinar a la sociedad civil. Y este disciplinamiento de la sociedad civil es para romper con la paridad de esos dos proyectos en pugna. Es un disciplinamiento que busca romper con la correlación de fuerzas del proyecto nacional popular. Muy claro este texto, te habla de cómo la dictadura se lleva adelante dos procesos, la desindustrialización y el terrorismo de Estado, en un afán de disciplinar, castigar y subordinar a los sectores Ujú. populares, y de esa forma poder debilitarlos y poder lograr que se imponga el proyecto del mercado externista, el proyecto de la burguesía agraria y estos intereses capitalistas externos. De esa forma, bien, te va a hablar de la pirámide social, de cómo antes la Sí. pirámide era, se va achicando la pirámide popular, porque se va a fraccionar y se va a desarticular a la organización sindical, dinamitando el andamiaje industrial. Con el terrorismo de Estado se va a decapitar a los líderes políticos y sociales de los movimientos obreros y militantes, y con este disciplinamiento se va a heterogeneizar las clases populares, mientras que con la desindustrialización se va a homogeneizar a las clases dirigentes, porque Ujú. se crean condiciones favorables para que los intereses sectoriales empresariales se unifiquen. Con esta desarticulación de la vida popular y unión o homogeneización de las clases Sí. dirigentes, se crean las condiciones geniales para que haya una salida del empate hegemónico, una salida de esta crisis orgánica en la que nos encontrábamos, y lo que hace es, volviendo a Rodríguez Sánchez, ¿no? Con este análisis de Gramsci, con la dictadura se va a llevar adelante una vía de eliminación directa para eliminar todo lo que fortalece al proyecto nacional popular, Ujú. y post dictadura lo que ocurre es un transformismo, porque el daño de la dictadura ya estuvo hecho. Las clases sociales estaban desarticuladas y las clases hegemónicas, las clases dominantes económicas ya estaban unidas, estaban homogeneizadas.
Y el transformismo es un quiebre ideológico, un efecto postraumático de obediencia a los grandes poderes internacionales y locales, donde ya no hay lugar para el antiimperialismo, no hay lugar a la contradicción de los grandes poderes, ni para la emancipación. Ya la sociedad perdió todas esas ambiciones de emancipación. Y Menem forma parte de este transformismo, una Ujú. cooptación de los líderes subpopulares dentro de los intereses hegemónicos, de los poderes hegemónicos. Y al mismo tiempo se sigue llevando adelante una desindustrialización con la financiarización de la economía. Así que sí, esto sería como Ok. en general un pantallazo de la materia de esta segunda parte. La Ujú. segunda parte que ya te dije te va a gustar más. Cuando leas te va a Sí, gustar. sí. Y después, bueno, de la parte de ideología, ¿pudiste sacar foto a todo? ¿Querés No, sí, le algo más? saqué. Le saqué. Bueno, buenísimo. Genial. ¿Tenés alguna duda más con algún autor en específico? No, la verdad que no. Bueno, bien. Me resirvió. Me alegro un Claro, montón. así que genial, gracias. Menos mal.